Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal Sembrando la Palabra. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder reunirnos una vez más para seguir con el estudio de la Palabra de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga grandemente en este día. Le doy gracias a nuestro Dios también por su vida, mi amado, porque usted está viendo este video. Dios lo ha guardado, Dios ha sido bueno, amén. Mis amados, hoy vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo nos dé ese discernimiento en el Espíritu para poder comprender lo que Él tiene como enseñanza para nuestras vidas. Yo le invito, mi amado, a que usted abra su Biblia y vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos y llegamos al capítulo número 16. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 16. Dice así la palabra: Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Secrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Présida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo Jesús. Aleluya. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, hemos llegado hoy al final de este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 16 de esta preciosa carta, que ha sido de mucha bendición para nuestra vida por todas sus enseñanzas teológicas, doctrinales y prácticas para nuestra vida cristiana como hijos de Dios. El apóstol Pablo menciona a más de 30 personas, demostrando así el valor que deben tener las relaciones personales y el trabajo colaborativo dentro del cuerpo de Cristo. Y al reflexionar sobre esto, valdría la pena preguntarnos, mis amados, ¿a cuántos podríamos nosotros mencionar por nombre de los hermanos que se congregan y sirven junto a nosotros en la iglesia? ¿Con cuántos hemos desarrollado una relación de amistad y de servicio dentro de nuestras iglesias? Mis amados, si nos damos cuenta que quizás no podríamos mencionar más que unos cuantos,
o que posiblemente no podríamos mencionar a nadie, también debemos de preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué no hemos desarrollado una relación armoniosa con nuestros hermanos en Cristo? Mis amados, como cristianos tenemos que recordar que la iglesia no solamente debe ser una comunidad de fe, sino también de amor y de armonía, que pueda reflejar el amor y la misericordia de nuestro Dios, no solamente entre sus miembros, sino también con la comunidad. En este capítulo final, mis amados, de despedida, el apóstol Pablo menciona a dos tipos de cristianos sobre los cuales tenemos que reflexionar para tomar lecciones importantes para nuestra vida y para la iglesia en general. Como primer punto, mis amados, es necesario reconocer e imitar a todos aquellos que sirven con amor en la iglesia del Señor. Ya leíamos los versículos del 1 al 16, ¿verdad? Y si leemos detenidamente, mis amados, podemos encontrar varias palabras muy importantes con las cuales el apóstol Pablo se refiere a las personas que formaban parte de la iglesia de Roma. Palabras que valen la pena destacar y reconocerlas en la iglesia de hoy. Mis amados, en estos textos se nos dice que habían personas que ayudaron mucho, que eran colaboradores personales del apóstol Pablo, que expusieron su vida por el apóstol, que habían puesto su casa también al servicio de la iglesia para que se predicara la palabra, y que trabajaban mucho en el Señor a favor de sus hermanos. Cada uno, mis amados, debemos de preguntarnos, ¿dirían esas mismas palabras a referirse de nosotros? Y tenemos que entender, mis amados, que no podemos excusarnos diciendo que no sabemos qué hacer o no hay nada que hacer, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo bien claro ahí en Mateo 9:37. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Mis amados, la palabra de Dios nos dice que debemos reconocer e imitar a todos aquellos que sirven con amor al Señor. Así lo dice en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17, donde dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aleluya. La pregunta es, como cristianos, ¿qué necesitamos comprender para poner nuestra vida al servicio del Señor, así como otros cristianos ya lo han hecho? Mis amados, tenemos que comprender que servir al Señor es una respuesta de agradecimiento por la misericordia de Dios con cada uno de nosotros. Es importante también comprender, mis amados, que servir al Señor no solamente significa formar parte de un ministerio en la iglesia. Servimos a nuestro Dios por medio de nuestros prójimos necesitados, por medio de nuestra familia, atendiendo a nuestros padres y compartiendo el Evangelio en todo lugar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 34 al 40, el Señor Jesús enseñaba con una historia que decía: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aleluya.
Como segundo punto, mis amados, tenemos que reconocer, cuidarnos y apartarnos de los que causan divisiones en la iglesia. En los versículos 17 y 18 del capítulo 16 de Romanos dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Mis amados, al final de la epístola, en su despedida, el apóstol Pablo también hace un llamado a la iglesia en Roma a tener cuidado con las personas que causan divisiones y que ponen tropiezo a la doctrina de Jesucristo. Este punto, mis amados, es muy, pero muy importante, puesto, pues, como lo hemos dicho anteriormente, el deseo de nuestro Dios es que en la iglesia tengamos unidad, que tengamos un corazón unánime y que permanezca siempre el amor fraternal, no fingido. Como lo declara el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 22, donde dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aleluya. Mis amados, es por eso que la palabra de Dios nos hace un llamado a fijarnos bien en aquellas personas que causan divisiones en la iglesia. En la palabra de Dios podemos encontrar algunas características de los que causan divisiones en la iglesia, para que los podamos reconocer y apartarnos de ellos. Los que se congregan para lo peor, por ejemplo, estos solamente están para dividir, para criticar, para juzgar y levantar contiendas. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, los versículos del 17 al 19, dice el apóstol: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Mis amados, también están los que no quieren poner su vida al servicio del reino de Dios y desaniman a los que sí quieren hacerlo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 13, dice así: mas ay de vosotros, decía el Señor Jesús, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mis amados, es por eso que hoy la palabra de Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Como dice en Filipenses capítulo 1, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aleluya. Mis amados, hemos podido ver en este capítulo 16 de esta carta a los romanos lo que el Señor nos dice por medio de su siervo el apóstol Pablo, que tenemos que reconocer a aquellos que trabajan en la iglesia, aquellos que suman para que el reino de los cielos se siga extendiendo aquí en la tierra, que tenemos que reconocerlos, que debemos de estar unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y que también debemos estar pendientes de aquellos que más bien quieren dividir la iglesia, aquellos que solamente se congregan para andar en el chisme, en la murmuración, provocando contiendas,
aquellos que no son realmente cristianos o que no han experimentado un nuevo nacimiento, sino que tal vez por emoción están en la congregación, están en la iglesia y no permiten al Espíritu Santo de Dios tome el control de sus vidas, sino que siguen haciendo las obras de la carne, metiendo pleito, contiendas, murmuración, chisme entre los hermanos. Pues el Señor quiere que aprendamos a vivir en amor, unánimes, juntos, en armonía, trabajando para el reino de los cielos, haciendo lo que el Señor nos pide, compartiendo y predicando el Evangelio de Cristo Jesús, haciendo como hacían los hermanos de la iglesia primitiva. Dice que muchos de ellos ponían sus casas, abrían las puertas de su casa para que en su casa se predique la palabra del Señor. Que debemos estar unánimes en un mismo sentir para ayudarnos los unos a los otros, sin distinción, sin creernos mejor que los demás o menos que los demás. Recuerde que delante del Señor todos estamos al mismo nivel, a la misma altura. Lo que sí es que como diversidad de miembros dentro de la iglesia, cada uno cumplimos una función, pero estamos para ayudarnos, mis amados. Estamos para apoyarnos, porque todos debemos hablar el mismo lenguaje. Todos debemos, mis amados, sumar para la misma causa, que es para que el reino de los cielos se extienda aquí en la tierra. Hemos sido llamados con ese propósito de servir y no ser servidos. Hemos sido llamados con el propósito de ser instrumento de Dios aquí en la tierra, predicando el Evangelio, como dice ahí en el Evangelio de Marcos, a toda criatura, por todo el mundo, enseñándoles, como decía el Señor Jesucristo cuando dio la gran comisión, enseñándoles que guarden lo que el Señor nos ha enseñado, para poner por obra su palabra. Como iglesia de Jesucristo, mis amados, estamos llamados a dar ejemplo de unidad. Mis amados, hemos llegado al final de esta carta del apóstol Pablo a los Romanos, y para cerrar este estudio de la carta a los Romanos, podemos decir todos unánimes lo que dice el versículo 27 del capítulo 16 de Romanos: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aleluya. Mi amado, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like, que usted active la campana para que reciba la notificación de los siguientes mensajes que vamos a seguir compartiendo de la palabra del Señor. Conviértase en ese instrumento de Dios y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe. Mis amados, ahora yo les pido que me permita orar. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo le doy gracias por darme la oportunidad de poder compartir lo que te ha puesto en mi corazón. Señor, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Padre, y declaro que esta palabra a usted no va a volver vacía, que esta palabra va a cumplir el propósito por la cual usted ha enviado y será prosperada en todo. Señor, que sea usted ministrando las vidas de aquellas personas que reciban este mensaje. Que sea usted, Espíritu Santo, trayendo ese discernimiento en el Espíritu para comprender lo que usted nos enseña, su palabra, su verdad, para vivir conforme se vive en el reino de los cielos. Señor, yo le pido que bendiga a cada familia, a cada persona que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje, que usted le provee y le sustente para sus necesidades. Señor, que usted traiga ese milagro de sanidad para todos aquellos que están afectados en su salud. Señor, que usted levante al caído, que usted renueve las fuerzas a aquel que se encuentra debilitado. Padre, que usted traiga consuelo a aquel que se encuentra afligido y abatido en el nombre de Jesús. Mi Dios, gracias, porque es usted, Señor, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Padre, le doy gracias porque usted ha prometido guardar nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón recibir la salvación del Señor Jesús, yo le animo a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que he vivido apartado de usted, alejado de usted, haciendo lo malo.
que he vivido dañándome y dañando a los míos. Ya no quiero vivir así. Reconozco su obra en la cruz. Reconozco que usted vino a esta tierra a dar su vida por mí, que usted derramó su sangre preciosa. Límpiame con su sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Permíteme recibir por gracia esa salvación. Recíbeme como tu hijo y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Mi amado o mi amada, será hasta una próxima ocasión que seguiremos estudiando la palabra del Señor y oramos al Señor para que Él siga dándonos las directrices de lo que debemos de seguir estudiando de su palabra, de toda su palabra. Gracias le damos al Señor. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente. En el nombre de Jesús. Será hasta una próxima ocasión.